Caminando por el pasillo de su propio hotel, el millonario escuchó a la nueva empleada decir algo por teléfono que lo obligó a detenerse en seco. En ese instante, entendió que su empresa estaba podrida por dentro, y que esa mujer, a la que todos humillaban, iba a cambiarlo todo. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad, suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias, y ahora sí, disfruta esta increíble historia. El teléfono vibró justo cuando yo me detuve frente al elevador. No fue un sonido fuerte ni urgente, pero en ese pasillo silencioso, resonó como una confesión involuntaria. Nadie parecía notar nada. Nadie, excepto yo. En ese momento, yo no era el CEO, ni el millonario que había construido ese hotel desde cero. Era solo un huésped más, vestido de manera sencilla, caminando sin escoltas, sin reloj caro, sin el peso visible del poder. Y así debía ser. Sí, mamá. Ya estoy aquí, dijo la voz femenina detrás de mí. No, no te preocupes. Voy a aguantar. No volteé de inmediato. Aprendí hace años que cuando alguien habla así, con esa mezcla de cansancio y dignidad forzada, escuchar es más importante que mirar. Aún así, mi cuerpo reaccionó solo. Giré apenas la cabeza y la vi. Uniforme de limpieza impecable pero gastado, cabello oscuro recogido con prisa, manos ligeramente temblorosas sujetando un carrito metálico. Era joven, demasiado joven para cargar ese peso invisible sobre los hombros. Hoy me humillaron, continuó, bajando aún más la voz. El gerente me gritó frente a todos, por algo que ni siquiera fue culpa mía. Sentí un golpe seco en el estómago. No porque me sorprendiera, sino porque reconocí ese tono. Yo mismo lo había tenido años atrás, cuando nadie apostaba por mí, cuando cualquier error ajeno se convertía en una excusa para señalarme. Pensé que el éxito me había dejado esos recuerdos atrás. Pensé que el dinero los había enterrado. Me equivoqué. Había decidido recorrer el hotel sin anunciarme, sin trajes elegantes, sin reuniones, sin la figura del CEO imponiendo respeto automático. Quería ver la verdad, la que aparece cuando el millonario no está mirando. Y ahí estaba, manifestándose en una simple llamada telefónica que no debía escuchar, pero que estaba cambiándolo todo. Dicen que aquí todos somos reemplazables, dijo ella, que si no me gusta, hay mucha gente esperando este puesto. La palabra reemplazables me dolió más que cualquier insulto. Porque no era solo una frase cruel, era una mentalidad instalada. Una idea peligrosa que se había normalizado dentro de mi empresa sin que yo lo notara, o sin que quisiera verlo. Ella avanzó por el pasillo empujando el carrito. Yo caminé detrás, manteniendo distancia, fingiendo revisar el celular. Cada paso suyo parecía pesado, como si arrastrara semanas de cansancio acumulado. No se quejaba, no lloraba, no reclamaba. Simplemente hablaba con alguien que la conocía lo suficiente como para escucharla sin juzgarla. No quiero que te preocupes, agregó. Solo necesitaba decirlo en voz alta, porque aquí nadie escucha. Colgó, respiró profundo, y siguió trabajando. Entró a una habitación y comenzó a arreglarla con una concentración que me desconcertó. Estiró las sábanas con cuidado, alineó las almohadas, limpió cada superficie como si alguien fuera a revisarlo todo con lupa. No había miedo en sus movimientos. Había orgullo, y eso me incomodó más de lo que esperaba. Yo conocía bien ese tipo de orgullo, el de quien hace bien su trabajo incluso cuando nadie lo reconoce, el de quien se exige más de lo que el entorno le exige. Ese orgullo suele esconder talento y frustración. Entonces escuché pasos rápidos, firmes, autoritarios. Reconocí ese ritmo de inmediato. Hay personas que caminan como si el lugar les perteneciera, aunque no sea así. ¿Todavía no terminas aquí?, dijo una voz masculina, dura. El gerente apareció acompañado de 2 supervisores. Yo me quedé a un lado, observando. Ella se giró de inmediato, recta, con las manos tensas.
Estoy terminando, respondió. Me pidieron apoyar primero en el otro piso. No me interesa, la interrumpió. Aquí no estamos para explicaciones. Si no puedes seguir el ritmo, este trabajo no es para ti. La humillación fue pública, innecesaria y fría. Otros empleados pasaron cerca y bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Ese silencio colectivo fue más cruel que cualquier grito. Ella apretó los labios. No discutió. No lloró. Asintió. Sí, señor. El gerente se fue sin mirarla de nuevo. Yo sentí una presión en el pecho que no experimentaba desde hacía años. Rabia, sí, pero también culpa, porque ese hombre representaba una autoridad que yo mismo le había dado. Porque esa escena no era un error aislado, sino el resultado de una cultura que yo había permitido crecer sin cuestionarla. Cuando quedaron solos otra vez, ella apoyó las manos en el carrito, cerró los ojos apenas un segundo y murmuró: «Aguanta, solo aguanta». Esa frase me atravesó por completo. No debería ser así. Nadie debería normalizar la injusticia para conservar un empleo. Nadie debería sentirse pequeño dentro de una empresa que presume valores humanos en su publicidad. Pensé en presentarme. Pensé en decirle quién era. Pensé en usar mi poder, mi nombre, mi posición como CEO para terminar con todo en ese instante. Pero me contuve. Porque entendí algo fundamental. El problema no se resolvía con una sola orden. Necesitaba entender más, ver más, escuchar más. La observé durante el resto del turno. Su manera de organizar el trabajo, de anticiparse a lo que faltaba, de optimizar tiempos sin que nadie se lo pidiera, no era común. Había inteligencia en cada decisión, atención al detalle, una mente analítica atrapada en un puesto que no la valoraba. Y entonces lo comprendí con claridad. Esa mujer estaba profundamente subestimada. No era solo una empleada. Era alguien que había aprendido a callar en un lugar donde pensar estaba reservado para quienes llevaban traje. Alguien con más capacidad de la que ese hotel estaba dispuesto a reconocer. Ese día entré a mi propio hotel creyendo que solo iba a observar. Sin saberlo, estaba frente a una grieta que amenazaba con romper todo el sistema que yo había construido. Y lo más inquietante era que esa grieta tenía voz, criterio y una historia que aún no conocía. Nada iba a seguir igual después de ese pasillo. Y yo todavía no imaginaba hasta dónde me llevaría esa decisión. No dormí esa noche. No por ruido ni por incomodidad, sino porque cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar la misma frase: «Aguanta. Solo aguanta». Era increíble cómo unas pocas palabras, dichas en voz baja por alguien que no sabía quién era yo, habían logrado sacudir todo lo que creía controlado. Me había pasado la vida entera tomando decisiones frías, estratégicas, calculadas. Pero esa noche, ninguna hoja de cálculo lograba silenciar la sensación de estar fallándole a mi propia gente. A la mañana siguiente, bajé temprano al restaurante del hotel. No como CEO, no como millonario, sino como el mismo huésped anónimo del día anterior. Me senté en una mesa discreta, desde donde podía observar sin ser notado. Pedí café. Negro. Amargo. Tal como me sentía por dentro. Ella apareció poco después. Mismo uniforme, mismo carrito, mismos hombros tensos, pero había algo distinto en su mirada. No era resignación. Era alerta, como si supiera que el día no iba a ser fácil y aún así estuviera lista para enfrentarlo. La vi limpiar mesas, recoger platos, ayudar en áreas que claramente no le correspondían. Nadie se lo agradecía. Nadie parecía notar que estaba haciendo el trabajo de dos personas. Y aún así, seguía. Sin quejarse, sin levantar la voz, con una eficiencia silenciosa que me resultaba inquietante. «Oye, tú», le dijo una supervisora cuando pasó cerca. «El piso del fondo está mal hecho. Vuélvelo a limpiar». Ella se detuvo. «Ese piso lo limpié hace una hora», respondió con respeto. «Está seco todavía». «¿Me estás contradiciendo?», replicó la supervisora cruzándose de brazos.
Yo apreté la taza de café con fuerza. Sabía exactamente cómo terminaba ese tipo de intercambio. Ella respiró hondo. No, señora. Solo digo que ya está hecho. Pues hazlo otra vez, sentenció. Aquí no pagamos opiniones. La injusticia no siempre grita. A veces sonríe con autoridad. Ella asintió y se dio la vuelta sin decir una palabra. Nadie intervino. Nadie la defendió. ¿Y yo? Yo seguía sentado, observando, acumulando una rabia que empezaba a transformarse en algo más peligroso. Claridad. Decidí seguirla. No como vigilante, sino como alguien que necesitaba confirmar una sospecha que empezaba a formarse en mi cabeza. La observé trabajar durante horas. Tomaba decisiones rápidas. Reorganizaba tareas. Optimizaba tiempos. Cuando algo fallaba no buscaba culpables, buscaba soluciones. Y cuando alguien más cometía un error, ella lo corregía sin exponerlo. Eso no se aprende limpiando habitaciones. Durante una pausa, se sentó sola en una esquina del área de servicio. Sacó una libreta pequeña del bolsillo del uniforme y comenzó a escribir. Me acerqué lo suficiente como para ver que no eran listas de limpieza. Eran esquemas, números, flechas, ideas. Ahí fue cuando sentí el primer verdadero golpe. No sabía exactamente qué estaba viendo, pero sí sabía una cosa. Esa mujer pensaba como alguien que entiende procesos, no solo órdenes, como alguien que ve el sistema completo, no solo su parte. Disculpe, dije finalmente, rompiendo el silencio. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Sí? Ayer, dudé. Ayer escuché parte de su llamada. No quise entrometerme. Su expresión cambió. No a enojo, a cautela. No pasa nada, respondió. No dije nada que no sea verdad. No debería pasar, contesté sin pensar. Ella me observó unos segundos, como si evaluara si yo era otro cliente condescendiente o algo distinto. Aquí pasan muchas cosas que no deberían, dijo. Uno se acostumbra. Esa palabra otra vez, acostumbrarse. La trampa más peligrosa de cualquier injusticia. ¿Siempre ha trabajado en hoteles? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No, este es mi primer trabajo aquí. ¿Y antes? Dudó. Antes, hacía otras cosas. No insistí, pero algo en su tono me confirmó que había una historia más grande detrás de esa respuesta corta. En ese momento, el gerente apareció otra vez. Nos vio hablando y frunció el ceño. ¿Algún problema aquí? Preguntó, mirándome a mí primero, luego a ella. Ninguno, respondí. Solo le preguntaba algo. Ella no está aquí para charlar, dijo seco. Está aquí para trabajar. Ella bajó la mirada. Yo no. ¿Y usted siempre supervisa así a su equipo? Pregunté con calma. El gerente me miró de arriba a abajo, evaluándome, juzgándome. ¿Perdón? Nada, respondí. Curiosidad. Él soltó una risa breve, cargada de desprecio. Mire, señor, no sé quién es usted, pero aquí las cosas funcionan así. Si no le gusta, hay muchos hoteles más donde hospedarse. Asentí lentamente. Eso ya lo veremos. Me di la vuelta y me fui, dejando a ambos atrás. Pero no dejé el tema atrás, porque en ese instante tomé una decisión silenciosa. Iba a poner a prueba ese sistema desde adentro. No con gritos, no con amenazas, con hechos. Esa misma tarde pedí informes internos, rotación de personal, quejas, rendimiento. Todo coincidía con lo que había visto: empleados agotados, talento desperdiciado, liderazgo basado en miedo. Un castillo que parecía sólido, pero que por dentro estaba lleno de grietas. Y ella era una de esas grietas. No porque estuviera rota, sino porque podía romperlo todo si alguien le daba la oportunidad. La pregunta ya no era si debía intervenir. La pregunta era cómo, y lo que estaba a punto de hacer pondría a todos en shock. El correo que envié esa noche fue breve, casi insignificante para cualquiera que lo leyera sin contexto. Para mí,
Fue una declaración de guerra silenciosa. Pedí auditorías internas, evaluaciones de desempeño reales, no las maquilladas para juntas directivas. Solicité acceso directo a reportes que normalmente solo pasaban por 3 filtros antes de llegar a mi escritorio. Y sobre todo, pedí algo que casi nadie se atrevía a pedir: opiniones anónimas del personal operativo, sin jerarquías, sin nombres, sin miedo. Dormí poco otra vez. A la mañana siguiente regresé al hotel con el mismo aspecto discreto, pero con la mente mucho más alerta. Ahora ya no solo observaba, analizaba. Cada interacción, cada gesto, cada orden innecesaria tenía un patrón. Un patrón de control, de presión constante, de liderazgo basado en el temor a perder el empleo. Ella estaba ahí. Siempre estaba. La vi cargar cajas que no le correspondían, resolver problemas que otros evitaban, contener a una compañera nueva que lloraba en el baño porque no había cumplido una meta absurda impuesta esa mañana. Nadie le pidió hacerlo. Nadie lo anotó en ningún informe. Y aún así, lo hizo. Eso no era casualidad. Durante el desayuno, escuché a 2 supervisores hablar en voz baja. «Esa nueva cree que sabe más que todos», dijo uno. «Siempre anda viendo cómo mejorar cosas que no le competen». «Así empiezan los problemas», respondió el otro. «Mejor que se quede en su lugar». Ahí entendí algo crucial. No solo la subestimaban, la vigilaban. Porque en sistemas rotos quien piensa se convierte en amenaza. Más tarde, el gerente convocó a una reunión improvisada en el área de servicio. No era una reunión, era una advertencia disfrazada. «Últimamente he notado actitudes que no me gustan», dijo, paseando la mirada por todos. «Aquí no estamos para innovar ni para opinar. Estamos para obedecer. El que no entienda eso, no dura». Sus ojos se detuvieron en ella apenas un segundo más de lo necesario. Ella no dijo nada. Pero yo vi cómo apretó los dedos. No con miedo, con contención. Esa tarde, finalmente, llegaron los primeros reportes a mi correo. Y lo que leí confirmó mis sospechas. Alta rotación. Empleados con formación técnica desaprovechada. Gente con estudios, con experiencia previa, atrapada en puestos donde solo se esperaba silencio y resistencia. Uno de los reportes anónimos me detuvo el pulso. Aquí no asciende el que sabe, asciende el que humilla mejor. Cerré la laptop. Ahí dejé de dudar. Decidí provocar una situación. No para exponerla a ella, sino para observar cómo reaccionaba el sistema cuando algo se salía del guión. Pedí, como huésped, un cambio complejo de logística en uno de los salones principales. Algo que normalmente requería coordinación entre varias áreas. Algo que el equipo odiaba hacer porque evidenciaba la falta de comunicación interna. El gerente llegó molesto. «Esto va a retrasar todo», se quejó. «No hay personal suficiente». Ella estaba cerca, escuchando, analizando. «Si reorganizan primero el montaje y luego el servicio», dijo de pronto, con respeto, «se puede hacer sin retraso». El silencio fue inmediato. El gerente la miró como si hubiera cometido un delito. «¿Quién te pidió tu opinión?», espetó. «Nadie», respondió. «Solo pensé que...». «Aquí no pensamos», la cortó. «Ejecutamos». Yo observé su rostro. No había vergüenza. Había frustración y algo más, certeza. «Hágalo como dice ella», intervine. El gerente me miró sorprendido. «¿Perdón?» «Hágalo como ella sugiere», repetí tranquilo. «Es mi solicitud como huésped». No pudo negarse. Apretó la mandíbula y dio la orden. Lo que siguió fue revelador. Ella tomó el control con naturalidad. No gritó. No impuso. Coordinó. Distribuyó tareas con lógica. Anticipó errores antes de que ocurrieran. En menos de una hora, lo que parecía imposible estaba resuelto. El salón quedó listo antes de lo previsto. Los supervisores se miraban entre sí, incómodos. El gerente no dijo nada, pero su silencio ya no era de autoridad. Era de shock.
Ella regresó a su carrito como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, sentí una mezcla peligrosa de admiración y enojo. Admiración por su capacidad, enojo por todo el tiempo que ese talento había sido desperdiciado. Esa noche, tomé la decisión definitiva. No iba a confrontar al gerente aún. No iba a revelar quién era. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Ponerla en una situación donde su talento fuera imposible de ocultar. Y eso implicaba riesgo. Para ella, para mí, para la empresa. Pero también implicaba justicia. La pregunta ya no era si estaba lista. La pregunta era si el sistema sobreviviría cuando la verdad saliera a la luz. Esa madrugada, mientras la ciudad todavía dormía, yo ya estaba despierto con el pecho apretado, mirando el techo como si ahí estuviera la respuesta. No podía quitarme de la cabeza lo que vi en el salón. Una empleada nueva, supuestamente sin rango ni voz, resolviendo en una hora lo que un equipo entero consideraba imposible. Y lo peor no era que ella brillara, sino que a nadie le pareciera raro que el gerente intentara apagarla. Me levanté, me serví un café y abrí la carpeta de reportes internos. Había números que no mentían. Rotación alta, quejas escondidas, productividad sostenida a punta de miedo. Ese hotel era rentable, sí, pero estaba enfermo. Y si yo, como CEO, seguía fingiendo que no pasaba nada, entonces la culpa ya no era del gerente. Era mía. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, tomé la decisión con una claridad casi cruel. Iba a provocar una prueba formal, algo que no pudieran manipular con chismes o favoritismos. Una evaluación de procesos, de esas que se usan para detectar talento real, pero disfrazada como un simulacro de crisis operativa. Era una herramienta que yo mismo había implementado en otras áreas de la empresa, aunque aquí, por comodidad, la habían dejado como un protocolo en papel. Esa mañana hice una llamada desde un número interno, usando un nombre falso, y pedí que se activara el simulacro con carácter urgente. Nada ilegal, nada inventado fuera de política, simplemente obligar a que siguieran el procedimiento que ya existía. Si el sistema era tan sólido como presumían, no tendría por qué temer. Y si era tan corrupto como yo sospechaba, entonces se iba a desnudar solito, frente a todos. A media mañana, el hotel se llenó de una tensión rara, esa que se siente cuando los jefes caminan rápido y no explican nada. Los supervisores corrían con radios en la mano. El gerente hablaba golpeado, como si la urgencia le diera permiso de ser peor persona. Simulacro de contingencia, repetían, y de pronto todos se enderezaban, no por disciplina, sino por pánico a equivocarse. Ella estaba en el pasillo principal con su carrito, y desde lejos pude notar que su mirada cambió. No se asustó, se enfocó. El narrador podría decir que era como ver a alguien encenderse por dentro, como si, en lugar de sentirse atrapada, por fin tuviera una oportunidad de demostrar algo. Pero esa oportunidad venía con una trampa, porque el gerente ya la tenía en la mira desde el día anterior. Tú, ven para acá, le ordenó él, señalándola con 2 dedos, sin mirarla de frente. Si te vas a quedar estorbando, al menos hazte útil. Ve al área de calderas y revisa que no haya fugas. Y te quiero de regreso en 10 minutos. Ella parpadeó confundida. Señor, yo no tengo autorización para esa área, respondió con calma. Además, eso lo ve mantenimiento. Él sonrió como si acabara de encontrar el botón exacto para aplastarla. ¿Y desde cuándo das órdenes? Le soltó, fuerte, para que todos escucharan. Mira, aquí el que manda soy yo. Si te digo que vayas, vas. Y si te da miedo, dime de una vez y te saco de la lista. Hay mucha gente esperando tu puesto. Sentí que me hervía la sangre. Esa frase otra vez, usada como amenaza, como cadena. Ella bajó la mirada un segundo, no por sumisión, sino como quien decide con cuidado cada palabra para no explotar. Luego levantó la vista y asintió. Voy, dijo, y se fue sin discutir. Yo la seguí a distancia.
no porque quisiera vigilarla, sino porque la orden del gerente era absurda y peligrosa. Ella no debía entrar ahí, y él lo sabía. Era una forma de humillación disfrazada de tarea urgente. Si salía mal, la culpaban. Si salía bien, la ignoraban. Caminó rápido, tomó una ruta que evitaba cámaras visibles, y eso me llamó la atención. No era alguien que se perdiera. Conocía el edificio mejor de lo que debería alguien nueva. Cuando llegó a la puerta restringida, no intentó forzar nada. Se detuvo, revisó el panel y sacó del bolsillo un llavero sencillo con una tarjeta vieja, desgastada. La pasó. La luz cambió. La puerta se abrió. En ese instante, algo se me heló. ¿Cómo demonios tenía acceso? ¿Quién era ella antes de ponerse ese uniforme? ¿Y por qué lo ocultaba? Entró y cerró con cuidado. Yo me quedé afuera, pegado a la pared, escuchando apenas el zumbido del sistema. A los pocos minutos, se oyó un silbido bajo, luego un golpe metálico, después silencio. Mi mente empezó a correr. Si de verdad había una fuga, podía ser peligroso. Si no la había, el gerente la estaba mandando a una emboscada. De pronto, la puerta se abrió y ella salió con el rostro serio, los ojos más fríos, como si hubiera visto algo que no quería ver. Traía en la mano un pequeño dispositivo, un sensor de temperatura portátil, de esos que no compras en una ferretería común. Era equipo técnico. Ella lo guardó rápido al verme, como si se le hubiera escapado un secreto. ¿Está todo bien?, le pregunté midiendo mi tono. Me miró con cautela. Por primera vez no respondió de inmediato. No, dijo al fin. Y no es del simulacro. Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos gritos a lo lejos. El gerente venía avanzando por el pasillo furioso, seguido de dos supervisores. Señalaba con la mano como si estuviera guiando una cacería. «Ahí estás», le gritó a ella. «¿Qué tanto te tardaste? ¿O te escondiste para perder el tiempo?» Ella respiró hondo. Fui a revisar. «Hay una válvula que no debería estar abierta», dijo firme. «Y hay registros de mantenimiento que no coinciden con lo que está instalado. Eso no es normal». El gerente se puso pálido. Apenas. Fue un microgesto, un parpadeo rápido, pero yo lo vi. Luego recuperó la máscara de siempre y soltó una risa falsa. «Mira nada más. Ahora resulta que la empleada es ingeniera», se burló. «¿Qué sigue? ¿Que eres la dueña del hotel?» La gente alrededor se quedó quieta. Ella no se movió. No bajó la mirada, y cuando habló, su voz no sonó temerosa, sonó peligrosa, como una verdad que ya no cabe en la garganta. «No soy ingeniera», dijo, «pero sé cuando alguien está alterando un sistema para que parezca fallo y culpar a otros. Y si eso revienta, no va a ser mi culpa». En ese instante el gerente perdió la sonrisa. Se acercó un paso, invadiendo su espacio, intentando intimidarla. «Cállate», le susurró, pero se escuchó. «Tú no sabes nada. Tú solo limpias. Y si sigues hablando, te vas hoy mismo, ¿me oíste?» Yo sentí el impulso de revelar mi identidad ahí mismo. Bastaba con decir quién era para que él se deshiciera en disculpas. Pero me contuve otra vez, porque entendí algo. Si yo lo aplastaba con mi poder, él iba a caer, pero el sistema que lo protegía seguiría intacto. Necesitaba que se expusiera completo, que quedara claro ante todos, con hechos. Ella me miró un segundo, como si supiera que yo estaba midiendo algo, y entonces hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolsillo y sacó la libreta pequeña. La abrió frente a él. Ahí había diagramas, horarios, firmas, anotaciones de piezas y fechas, un registro meticuloso. No de limpieza, de operaciones. El gerente intentó arrebatársela. «Dame eso», gruñó. Ella la sostuvo con fuerza. «No», respondió, y por primera vez, su voz tembló, pero de coraje, no de miedo. «Porque si me corren, me da igual. Ya me cansé de aguantar. Y si esto explota, yo no voy a cargar con una culpa que no es mía».
El pasillo quedó en silencio. Los supervisores se miraban sin saber qué hacer. Y yo, por dentro, sentí que todo se alineaba. La llamada, la eficiencia, la mente analítica, el acceso restringido, el equipo técnico. Ella no era una nueva. Era alguien que estaba ahí por una razón. Y esa razón, fuera cual fuera, estaba a punto de estallar. Justo entonces, por los radios se escuchó una alarma corta, seguida de una voz nerviosa. Se detectó presión irregular en el sistema de calderas. Repito, presión irregular. Necesitamos revisión inmediata. Los ojos del gerente se abrieron de golpe. Ella volteó hacia la puerta restringida y su rostro cambió, como si ya supiera lo que venía. Si no cierran esa válvula ahora, dijo rápido, va a tronar. Y cuando truene, van a buscar a quién culpar. Y ya sé a quién quieren señalar. El gerente la miró con odio puro. Yo di un paso al frente, listo para intervenir si era necesario. Pero ella se adelantó, empujó el carrito a un lado y corrió hacia el acceso restringido con una decisión que no parecía improvisada. Los supervisores intentaron detenerla, pero dudaron. Nadie quería ser el responsable de frenar a la única persona que parecía entender lo que estaba pasando. Y yo, en ese segundo, tuve una certeza que me dejó helado. Alguien había planeado esto. Alguien quería un accidente, y ella lo había descubierto. La alarma seguía sonando cuando ella empujó la puerta restringida con una fuerza que no combinaba con su uniforme. No dudó. No pidió permiso. Entró como alguien que sabe exactamente qué hacer cuando el tiempo se acaba. Yo avancé detrás, ignorando los gritos del gerente y las miradas de pánico de los supervisores. El pasillo técnico olía a metal caliente y a negligencia. Las luces parpadeaban. El ruido del sistema de calderas no era normal. Tenía un ritmo irregular, peligroso. En ese instante entendí que no se trataba solo de una humillación laboral, ni de un abuso de poder. Alguien había puesto en riesgo a todos, y lo había hecho contando con que, llegado el momento, habría una culpable perfecta. Ella se movía rápido, pero no de forma caótica. Cerró una válvula, revisó un manómetro, golpeó con precisión una cubierta para liberar presión. Cada gesto era técnico, exacto, aprendido. No improvisaba. Mientras trabajaba hablaba en voz alta. No para mí, sino para ordenarse. Cifras, tiempos, niveles. Yo me quedé a un lado, atento, listo para intervenir si algo salía mal, pero consciente de que estorbar sería peor. El sistema respondió. El silbido disminuyó. La presión bajó de golpe. La alarma se cortó. El silencio que quedó fue más aterrador que el ruido. Listo, dijo ella, respirando hondo. Por ahora. Los supervisores entraron corriendo, pálidos. El gerente apareció detrás, sudando, con el rostro desencajado. Miró el panel, luego a ella, luego a mí. No sabía a quién gritarle primero. ¿Quién te autorizó a tocar eso? Escupió. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Ella lo miró sin bajar la cabeza. Evité una explosión, respondió. Y hay registros alterados. Esto no fue un fallo accidental. El gerente soltó una risa nerviosa, falsa. Claro. Ahora resulta que también eres experta en auditorías. ¿Tienes idea del problema legal en el que nos metiste? Yo di un paso al frente. El problema legal habría sido mayor si esto explotaba, dije con calma. ¿No cree? Me miró con desprecio. Mire, señor, ya le dije que si no le gusta cómo trabajamos aquí. Cállese, interrumpí. No levanté la voz. No hizo falta. El tono fue suficiente para que el pasillo se congelara. El gerente me miró sorprendido. Nadie le hablaba así. Yo respiré despacio, consciente de que cada palabra debía caer como un martillo, no como un grito. Usted va a explicarme, continué, por qué una empleada de limpieza conoce mejor el sistema que su equipo técnico, y por qué hay registros que no coinciden con lo instalado. Se quedó mudo. Por primera vez desde que lo conocí, no tuvo una respuesta preparada. Los supervisores evitaron su mirada. Ella permaneció en silencio,
con las manos manchadas de grasa, el uniforme arrugado, los ojos firmes. No había orgullo en su expresión. Había cansancio y determinación. Empezó el gerente. Esto se puede aclarar. Se va a aclarar, dije. Ahora. Pedí que trajeran los registros físicos. Pedí que llamaran a mantenimiento externo. Pedí que nadie tocara nada más. Lo hice como huésped, pero ya no hablaba como uno cualquiera. Mi postura, mi forma de ordenar, mi precisión al pedir datos, todo empezó a delatarme. Ella me observó de reojo. No dijo nada, pero vi como algo se encendía en su mirada, como si por fin entendiera que yo no era quien aparentaba ser. Las horas siguientes fueron tensas. Se confirmaron alteraciones, piezas incompatibles, fechas cambiadas, un fallo, diseñado para parecer accidente. Cuando el mantenimiento externo entregó su informe preliminar, el gerente empezó a desmoronarse. Sudaba, tartamudeaba, se defendía atacando. ¿De verdad le van a creer a ella?, dijo señalándola. Es solo una empleada. Esa frase fue su sentencia. Es suficiente, dije. Saqué mi identificación corporativa. No la levanté como trofeo. La mostré como quien presenta una verdad inevitable. Soy el CEO de este hotel, afirmé. Y a partir de este momento, usted queda suspendido de sus funciones. El pasillo explotó en murmullos. Los supervisores se quedaron paralizados. El gerente abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ella me miró fijamente, incrédula. No sonrió, no celebró. Simplemente respiró, como si el aire por fin pesara menos. ¿Y usted? Continué mirándola. Venga conmigo. Nos alejamos del área técnica mientras el caos quedaba atrás. Caminamos en silencio por un pasillo largo. Yo sentía el peso de la revelación, pero también una responsabilidad nueva, más grande. Cuando llegamos a una sala vacía, cerré la puerta. Sé que no me debe explicaciones, le dije. Pero necesito entender algo. ¿Por qué sabe todo esto? Ella se sentó. Apoyó los codos en las rodillas. Tardó en responder. Porque antes de limpiar hoteles, dijo al fin, yo trabajé en operaciones. Porque estudié. Porque cometí errores. Porque me sacaron de un proyecto grande y nadie quiso volver a contratarme. Y porque aquí, pensé que al menos podría pasar desapercibida. La miré en silencio. Todo encajaba. No pasó desapercibida, respondí. Salvó este lugar. Ella negó con la cabeza. No lo hice por el hotel, dijo. Lo hice por la gente que iba a salir lastimada, y porque ya no quería aguantar, asentí. Entendí que ese era el punto de quiebre. No solo para ella, para mí, para la empresa. Esto no termina aquí, le advertí. Lo que viene va a ser más grande. Ella me sostuvo la mirada. Entonces hágalo bien, dijo. Porque si va a cambiar algo, no lo haga a medias. En ese momento supe que el verdadero desafío apenas empezaba. Había quitado a un antagonista visible, sí, pero el sistema que lo había sostenido seguía ahí, y para derribarlo, iba a necesitar exactamente a la persona que todos habían subestimado, y esa decisión iba a sacudir mucho más que un hotel. La noticia de la suspensión del gerente se movió por el hotel más rápido que cualquier comunicado oficial. No hizo falta un anuncio formal. Bastaron las miradas, los murmullos, el cambio súbito en el tono de los supervisores. El miedo había cambiado de bando, pero todavía no se había ido. Yo lo sentía en el ambiente, en la forma en que la gente caminaba con cuidado, como si no supiera si aquello era el inicio de algo mejor o solo una pausa antes de otra tormenta. Ella caminaba a mi lado, en silencio, y aunque su rostro se veía sereno, su cuerpo estaba tenso. No era alivio lo que sentía, era expectativa. Y la expectativa, cuando se ha vivido tanto tiempo bajo injusticia, puede ser incluso más pesada que el miedo. La llevé a una sala de juntas pequeña, lejos del lujo exagerado, lejos de los vidrios polarizados donde se toman decisiones sin rostro.
Quería hablarle como persona, no como CEO. Cerré la puerta, y por un momento, ninguno dijo nada. Ella fue la primera en romper el silencio. No me voy a quedar si esto es solo un gesto, dijo directa. Ya he visto este tipo de cambios antes. Sacan a uno, ponen a otro igual, y todo sigue. Asentí lentamente. Lo sé, respondí. Por eso no te traje aquí para prometerte nada, sino para pedirte algo. Le expliqué la verdad completa, no la versión bonita. Le hablé de la empresa, de los reportes que había ignorado, de cómo el crecimiento había sido tan rápido que el control humano se había quedado atrás. Le hablé de mi error, porque lo era, y no intenté justificarme. Necesito que me ayudes a ver lo que no estoy viendo, le dije, desde abajo, desde donde realmente se vive la empresa. Ella me observó largo rato, no con admiración, sino con cautela, como alguien que ha aprendido a desconfiar de las palabras grandes. ¿Y qué gano yo?, preguntó. La pregunta no era ambiciosa, era justa. Un lugar donde tu talento no tenga que esconderse, respondí. ¿Y la oportunidad de cambiar algo que no solo te afectó a ti? Suspiró. Miró sus manos manchadas todavía de grasa. Luego me miró a los ojos. No quiero un ascenso simbólico, dijo. No quiero que me usen como ejemplo y luego me quiten la voz. Si hago esto, quiero acceso real, información real, decisiones reales. Sonreí apenas, no por soberbia, sino porque esa era exactamente la respuesta que esperaba de alguien así. Eso es justo lo que necesito, contesté. La reacción del equipo directivo no fue inmediata, pero sí predecible. Correos tensos, llamadas urgentes, preguntas disfrazadas de preocupación. Nadie se atrevía a confrontarme directamente, pero todos querían saber quién era esa empleada que ahora caminaba conmigo por áreas donde antes no podía entrar. Algunos la miraban con curiosidad, otros con resentimiento abierto, porque el talento revelado siempre incomoda a quienes viven de la mediocridad protegida. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho en ese hotel, una reunión abierta con personal operativo, sin gerentes, sin supervisores intermedios, solo gente que trabajaba ahí todos los días. Ella se sentó a mi lado, no habló al principio, escuchó, y lo que escuchamos fue devastador. Historias de humillación normalizada, de errores usados como castigo, de ascensos negados sin explicación, de miedo constante. Cuando ella finalmente tomó la palabra, el silencio fue absoluto. No estoy aquí porque sea especial, dijo. Estoy aquí porque muchos de ustedes podrían estar sentados en esta silla, si alguien los escuchara. Hubo lágrimas. Hubo rabia contenida. Y hubo algo más peligroso para el sistema viejo. Esperanza. Pero no todos reaccionaron igual. Esa misma tarde recibí una llamada anónima. Está jugando con fuego, dijo una voz distorsionada. Hay cosas que es mejor no mover. Colgué sin responder. No por valentía, sino porque entendí algo clave. El problema no era solo un gerente. Había más personas involucradas, más intereses, más miedo a que la verdad saliera completa. Ella lo notó también. No van a soltar tan fácil, me dijo esa noche. Y ahora que saben que yo estoy aquí, van a intentar desacreditarme. Tenía razón. Al día siguiente aparecieron errores en reportes que ella había revisado, comentarios malintencionados, dudas sembradas con cuidado, nada frontal, todo sutil, profesional, sucio. Es el manual clásico, dije. Cuando no pueden callarte, intentan hacerte parecer incompetente. Ella no se alteró. Que lo intenten, respondió. Pero esta vez, no estoy sola. Eso era nuevo para ella. Y para mí también. Porque acompañar de verdad implica exponerse. Y yo ya estaba expuesto. Decidí entonces dar el siguiente paso. Uno que iba a dejar claro que esto no era un experimento ni una fachada. Preparé un anuncio interno que cambiaría la estructura del hotel. Una reconfiguración completa de liderazgo, procesos
y evaluación de talento, y puse su nombre en el centro de esa propuesta. Antes de enviarlo, se lo mostré. Después de esto, le dije, ya no hay marcha atrás. Ella leyó cada línea con atención, cerró el documento, me miró. Nunca quise poder, dijo. Solo quería que dejaran de tratarme como si no valiera nada. Asentí. El poder bien usado empieza así, pero mientras hablábamos, algo se movía en las sombras. Porque ese anuncio no solo iba a incomodar, iba a amenazar a quienes habían construido su posición sobre el abuso silencioso. Y alguien, en algún lugar del hotel, ya estaba planeando el siguiente golpe. Yo todavía no lo sabía, pero el ataque que venía no sería laboral, sería personal. El anuncio interno salió a las 9 en punto de la mañana. No fue un correo decorado ni motivacional. Fue directo, estructural, imposible de malinterpretar. Cambios en liderazgo, auditorías externas, nuevos criterios de evaluación y, en el centro de todo, la creación de un área transversal de operaciones humanas, con ella como responsable provisional. El hotel entero se congeló durante unos segundos invisibles, esos en los que nadie habla, pero todos leen 2 veces. Yo estaba en mi oficina observando por la ventana, mientras ella permanecía sentada frente a mí, con las manos cruzadas y el rostro inexpresivo. No parecía nerviosa. Parecía preparada. La reacción no tardó. Supervisores solicitando reuniones urgentes. Correos largos, bien escritos, cargados de palabras como preocupación, estabilidad, riesgo operativo. Gente que jamás había mostrado interés por el bienestar del personal, ahora hablaba de cuidar al equipo. Yo leía todo con calma quirúrgica. Ella observaba en silencio, hasta que dijo algo que me dejó claro que veía más allá de lo evidente. No están defendiendo al hotel, dijo. Están defendiendo su zona de confort. Asentí. Exactamente eso. Decidí no responder de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Porque cuando el poder cambia de manos, lo primero que hace el viejo sistema es exponerse. Y así fue. A media mañana, comenzaron a circular rumores. Que ella no estaba capacitada. Que yo tenía intereses personales. Que todo era una estrategia de imagen. Nada concreto. Nada comprobable. Pero lo suficientemente venenoso como para sembrar duda. Van a intentar quebrarme por desgaste, me dijo. Que yo renuncie sola. No lo permitiré, respondí. Ella me miró con una mezcla de firmeza y algo parecido a gratitud, aunque no lo expresó en palabras. Ese mismo día, convocó su primera reunión operativa. No con gerentes, sino con jefes de turno, personal de base, gente que nunca había pisado una sala de juntas. Yo asistí como observador. Nadie sabía exactamente qué esperar. Y entonces ella hizo algo que nadie había hecho antes. Pidió que hablaran, sin represalias, sin nombres. Lo que siguió fue brutal. Historias de abuso encubierto, de errores provocados a propósito, de reportes manipulados para justificar despidos, de miedo constante. Yo sentía cada testimonio como una bofetada tardía, porque cada uno era una falla que yo había permitido. Cuando la reunión terminó, el ambiente había cambiado. No era felicidad. Era algo más profundo, dignidad recuperándose. Pero ese mismo cambio fue lo que detonó el ataque. Esa noche, mientras ella salía del hotel, notó que alguien la seguía. No fue paranoia, fue intuición entrenada. Aceleró el paso. El auto apareció de pronto, cerrándole el paso por unos segundos eternos. La ventanilla bajó apenas. «Deja de meterte donde no te llaman», dijo una voz masculina. «O vas a perder más que un trabajo». El auto se fue. Ella se quedó inmóvil, respirando con dificultad. No gritó, no corrió, tomó nota mental. Al llegar a su departamento me llamó. No lloró, me informó. «Ya cruzaron una línea», dijo. Sentí una furia fría, porque una cosa es atacar una idea, otra muy distinta es amenazar a una persona. Activé seguridad privada. No del hotel. Externa. Silenciosa.
Le pedí que no se aislara, que no cambiara su rutina sola. Ella aceptó, no por miedo, sino por estrategia. Si esto se va a caer, dijo, que se caiga con pruebas. Y las pruebas empezaron a aparecer. Un ex supervisor, despedido meses atrás, pidió hablar. Traía documentos, audios, correos, un esquema claro de cómo se fabricaban fallos para justificar despidos y proteger a ciertos mandos. El nombre del gerente suspendido aparecía varias veces. Pero no estaba solo. Había más. Cuando ella revisó el material, su rostro se endureció. Esto no es solo este hotel, dijo. Es una red. Ahí entendí la magnitud real del problema. No se trataba de limpiar una empresa. Se trataba de exponer un modelo entero de abuso normalizado. Esa noche, me quedé solo en la oficina. Miré la ciudad desde lo alto y sentí el peso de algo que ya no podía detener. Porque ahora no solo estaba en juego la reputación del hotel. Estaba en juego mi nombre, mi legado, y la seguridad de una mujer que se negó a seguir siendo invisible. El sistema estaba contraatacando, y el siguiente movimiento definiría quién caía y quién se levantaba para siempre. La conferencia no estaba pensada para ser un espectáculo. No habría música, ni frases inspiracionales, ni aplausos forzados. Aún así, cuando entré al auditorio del hotel, sentí un peso distinto en el ambiente. Había empleados de todas las áreas, medios locales, auditores externos y representantes corporativos. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Eso era intencional. Durante años, las decisiones se habían tomado a puertas cerradas. Ese día, por primera vez, la verdad iba a decirse en voz alta. Ella estaba sentada en primera fila, con un traje sencillo, sin lujos, sin intentar parecer alguien que no era. No buscaba protagonismo, lo había ganado. Tomé el micrófono y no empecé hablando de números ni de resultados. Empecé hablando de errores, míos, de cómo el crecimiento había cegado la humanidad, de cómo el miedo se había convertido en una herramienta de control. Vi incomodidad en algunos rostros, alivio en otros. Luego proyecté los hallazgos, documentos, audios, esquemas, nada sensacionalista, todo verificable. El sistema de abusos quedó expuesto con una claridad brutal. No señalé a todos. Dejé que los hechos hablaran. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. No de shock vacío, sino de comprensión profunda. Esa es la clase de silencio que precede a un cambio real. Entonces la invité a pasar al frente. No como símbolo, como arquitecta del proceso que había desarmado esa red. Ella respiró hondo y habló sin elevar la voz. Contó su historia sin victimizarse. Explicó cómo el talento se desperdicia cuando el miedo manda, cómo la gente aprende a callar para sobrevivir, y cómo eso, tarde o temprano, destruye cualquier empresa. No habló de venganza. Habló de dignidad. Cuando terminó, hubo aplausos. No estruendosos, sinceros. Yo supe en ese momento que la transformación ya había ocurrido, aunque aún faltara trabajo. Ese mismo día anuncié cambios definitivos. Reestructuración total de liderazgo. Auditorías permanentes. Canales de denuncia protegidos. Y algo que nadie esperaba. Un nuevo modelo de crecimiento basado en evaluación cruzada, donde el talento operativo tenía voz real. Ella fue nombrada directora formal del área, con autonomía y presupuesto. No como premio, sino como consecuencia lógica. Vi lágrimas contenidas. Vi miradas que decían por fin, y vi otras que decían, esto se acabó. Ambas eran necesarias. Las repercusiones no se limitaron al hotel. La noticia se replicó. Otras empresas preguntaron, algunos criticaron, otros copiaron. Hubo resistencia, sí. Pero también hubo algo más grande. Esperanza práctica. Personas que escribían diciendo, eso también pasa donde trabajo. Gracias por mostrar que se puede cambiar. Yo entendí entonces que el impacto ya no era local, era sistémico. Y ella, sin proponérselo, se había convertido en referencia.
Semanas después caminamos juntos por el pasillo donde todo había empezado. El mismo. Sin tensión. Sin miedo. Los empleados saludaban con naturalidad. Ella se detuvo, miró alrededor y sonrió apenas. Nunca quise salvar nada, me dijo. Solo dejar de aguantar. Asentí, porque ahí estaba la lección completa. Cuando una persona deja de aguantar la injusticia y alguien decide escuchar de verdad, el cambio se vuelve inevitable. Antes de irnos, me detuve frente al equipo reunido y dije algo simple. Que el éxito no se mide solo en cifras, sino en cómo tratamos a quienes hacen posible esas cifras. Que el respeto no es un beneficio, es la base. Y que nadie vuelve a ser invisible cuando se le da voz. Si esta historia te dejó pensando, déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves. Si has vivido algo parecido, cuéntalo. Tu experiencia puede ayudar a otros. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias donde el talento, la justicia y la humanidad siempre encuentran su lugar. Nada cambió por casualidad. Todo cambió porque alguien decidió no aguantar más. Esta historia no habla solo de un CEO, ni de una empresa, ni siquiera de una empleada subestimada. Habla de algo mucho más profundo, de lo que ocurre cuando el silencio se vuelve costumbre y la injusticia se normaliza. Durante años, demasiadas personas aprendieron a aguantar creyendo que no tenían opción. Y bastó una sola voz, escuchada en el momento correcto, para romper ese ciclo. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si alguna vez tu talento fue ignorado o humillado, esta historia también es para ti. Porque el verdadero cambio no empieza cuando alguien poderoso decide hablar, sino cuando alguien cansado decide no callarse más. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo parecido. Suscríbete al canal para más historias reales que transforman. Activa la campanita, porque la próxima historia puede tocarte más de lo que imaginas.